Estamos viviendo, como todos lo sabemos, tiempos extraordinariamente interesantes. Tiempos de crisis, tiempos de reto, tiempos también de aventura y de amor. Y la intención de compartir este espacio con ustedes es hablar un poco de qué es lo que podemos hacer. Algunos de ustedes probablemente asistieron al evento anterior, al webinar que yo compartí, que se llamó La mirada más allá de la crisis. Y en ese espacio, pues, empezamos a trabajar con esto. Hoy es la continuación. ¿Por qué? Porque nos parece que es importante que sigamos desarrollando la reflexión. He tenido la oportunidad de platicar con mucha gente en todos estos tiempos y hay todo tipo de emociones. Hay alguna gente que es muy optimista, que se sienten bien, tienen mucha esperanza de que las cosas van a cambiar. Y hay otras personas que están en una franca confusión, temor, incertidumbre, duda, etc. Entonces, por eso es este espacio. Yo lo había comentado la vez pasada, que vamos a estar trabajando muy intensamente durante todas estas semanas. Y la intención es estar liberando ese tipo de webinars por lo menos cada 15, 20 días. Pero independientemente de eso, estar posteando, estar liberando artículos, estar liberando temas, tanto en la página de aether.academy como en las redes sociales, con el propósito de acompañarnos todos y poder trascender. Entonces, yo te doy la bienvenida, te quiero agradecer que estés aquí una vez más. Y quiero empezar como la vez pasada, pues hablando sobre lo que es el tema. La vez pasada hablábamos sobre la posibilidad de verdaderamente hacernos responsables de lo que está pasando con esta pandemia, con esta crisis, y yo la contextualizaba en el marco de algo mucho más grande. Y ahora, como ustedes lo pueden ver, el subtítulo es ¿Cómo poder trascender en este tiempo de incertidumbre? Entonces, si les parece bien, empecemos con el tema. Lo primero que quiero hacer es invitarte, como la vez pasada, a que te puedas focalizar lo más posible. Que puedas abrir un espacio de quietud, momentáneamente, de silencio, las menos distracciones posibles. ¿Por qué? Porque en principio vamos a abrir toda una serie de reflexiones. Yo voy a estar compartiendo contigo reflexiones sobre algunos temas que creo que son importantes rescatar. Y luego ya vamos a entrar con todo lo que es un proceso de meditación. Les voy a compartir una técnica de meditación que yo creo que nos puede ayudar. A mí particularmente a lo largo de los años me ha servido muchísimo y quiero compartirla contigo. Entonces, pues te invito a que te aísles, apaga tu celular, desconéctate momentáneamente y vamos a trabajar durante un rato. Abre tu corazón, abre tu mente, confía. Y recuerden, yo ya les compartí en diferentes espacios, tanto en este seminario anterior como en las sesiones de coaching grupal que ya arrancaron, pues la importancia de la respiración. La respiración es extraordinariamente importante. Respirar profundamente, inhalando, exhalando suavemente, y eso nos lleva a un estado de atención, de silencio, de quietud. Es fascinante como algo tan simple, que es la actividad más importante de nuestra vida, nos puede llevar a un estado de silencio, a un estado de quietud. Entonces, habiendo dicho eso, pues empecemos. Y lo primero que quiero hacer es recapitular un poco sobre lo que fue el evento anterior. Si ustedes recuerdan, yo inicié con una metáfora de la mitología griega, hablando sobre lo que es el caos, sobre lo que es el orden, y comentándoles de que es un principio del universo que estamos fluctuando del caos al orden, del orden al caos, y que lo que estamos viviendo es parte de una transición natural del mundo, de la vida, de la naturaleza, del universo, si lo quieres ver así. Y que podemos contextualizar esto no como un accidente o como una tragedia. Todo es cuestión de mirada, todo es cuestión de percepción. Por eso se llamaba la mirada más allá de la crisis. Y quise traer de nuevo a tu atención, si me lo permites, este concepto que está en las Sagradas Escrituras, de que en realidad lo que nosotros tenemos dentro de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestra mente, en nuestro corazón, es lo que nos contamina, lo que deprime nuestro sistema inmunológico, ya lo platicaba yo, y lo que nos enferma. En realidad, poco a poco nos vamos convenciendo de que
todo lo que vivimos en nuestra vida nosotros, de una forma directa o de una forma indirecta, nosotros lo estamos generando, ¿no? No hay nada fuera de nosotros. Todo está dentro de nosotros y lo que nosotros vemos de alguna manera es un reflejo de lo que está pasando en nuestro interior. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es contemplar eso. ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? Y eso es justamente de lo que vamos a estar hablando ahora. Estamos viviendo, como lo mencioné, tiempos de incertidumbre, tiempos de duda, de confusión. Mucha gente está así. Otros tantos, porque han habido personas que me han compartido, no sabes que yo, Javier, yo estoy tranquilo, o yo estoy tranquila, yo me siento bien, yo me siento en paz, yo tengo confianza. Esta es una crisis más, pero va a pasar, como todo en la vida pasa. Qué bueno, me da gusto. Si te sientes así, extraordinariamente bien. Pero si en ti hay incertidumbre, hay dos formas en las que podemos generar incertidumbre. Si nosotros estamos esperando, y quiero compartirte esto que es muy importante, si nosotros estamos esperando que de afuera vengan nuestras certidumbres que nos van a dar la paz en nuestra vida, pues estamos en un problema. Pero si nosotros construimos nuestra propia certidumbre, eso es algo que nos va a ayudar a trascender. La pregunta es cómo generamos esa certidumbre interior y cómo vamos a trascender. De esto justamente es de lo que se trata este evento en esta noche. Entonces, al igual que la vez pasada, quiero rescatar una vez más una metáfora. Me da la impresión que las metáforas son modelos muy poderosos para representar la realidad o lo que vivimos. Y la humanidad ha usado las metáforas a lo largo de toda la historia. Yo mencionaba que en la mitología griega pues hay grandes mitos, hay grandes historias, leyendas, hay grandes metáforas que de alguna manera nos representan lo que se está viviendo en el universo en diferentes etapas. Bueno, la vez pasada hablaba de los griegos. Ahora vamos a movernos un poquito a lo largo de la geografía y vámonos a otra parte del mundo. Vámonos a Egipto. Hay una metáfora muy poderosa en el antiguo Egipto, en la época de los faraones, que nos propone justamente qué es lo que podemos hacer. Y sobre eso va a evolucionar nuestra charla esta noche. En el antiguo Egipto había una mística, había toda una filosofía con respecto a la vida y con respecto a la muerte. Y ellos son los que de alguna manera empezaron a desarrollar una serie de teorías, especulaciones, mitologías respecto al proceso de la muerte. De hecho, existe un texto muy, muy profundo, impactante, que se llama El Libro Egipcio de los Muertos. Y justamente de ese libro es donde viene esta historia, en la que ellos narraban qué era lo que pasaba cuando una persona moría. Cuando una persona moría, bueno, pues la momificaban, evidentemente. ¿Por qué? Porque ellos creían en el más allá, de alguna manera. Creían en el inframundo. Y este inframundo justamente es al que todos los seres humanos que acababan de fallecer se iban. Este inframundo le daban el nombre de Duat. El Duat era el inframundo al cual viajaban todas las almas que acababan de desencarnar. Y este inframundo estaba gobernado por un dios que se llamaba Osiris. Osiris era el dios del inframundo. Y es fascinante esto, porque Osiris era el encargado de dictaminar en un juicio, en un tribunal, justamente lo que iba a pasar con esa persona que acababa de desencarnar. En ese tribunal había 42 dioses. Y estaban otros dioses como era Anubis, como era Mat, como era Horus, Isis. Y ahí es donde llegaba el alma recién desencarnada. Cuando esto sucedía, el dios Horus, el dios Anubis, tomaba el corazón del muerto y lo ponía en una balanza. Y en el otro lado ponían una pluma de avestruz. Entonces, este consejo o este tribunal de 42 dioses le empezaban a hacer preguntas al alma que había recién muerto. Y dependiendo de sus respuestas,
esta balanza se iba subiendo o iba bajando. La pluma de avestruz pesaba más o el corazón pesaba más. La pluma de avestruz provenía de la diosa Mat, que es la que representa la verdad y la justicia, el equilibrio universal. Entonces, el corazón del muerto era medido contra la verdad y la justicia. ¿Sí? Y en la medida que ese corazón pesaba más que la pluma, pues era un resultado. En medida de las respuestas del juzgado, si el corazón pesaba menos que la pluma, otro era el resultado. ¿Cuál era el desenlace? Bueno, al final, si el corazón del muerto pesaba más que la pluma, ese corazón y el muerto eran lanzados a un animal mítico que ellos le llamaban Amit, un monstruo devorador que tenía cabeza de cocodrilo, las patas delanteras y el torso de león, con melena de león y las patas traseras de hipopótamo. Y ese mortal entonces y ese corazón eran devorados para la aniquilación total del alma. Ellos le llamaban el alma el Ib. Pero si por otro lado resultaba ser que ese corazón pesaba menos que la pluma de Mat, que la pluma de avestruz, entonces ese corazón era devuelto a la momia, por eso momificaban a sus muertos, porque la momia podía trascender al inframundo. Y entonces se le abrían las puertas de un lugar que se llamaba Aru, o el paraíso, el lugar de juncos, el lugar de cañas, donde se alcanzaba la inmortalidad. Esa era la clave. Y de ahí viene nuestra metáfora, la metáfora de que hay que tener en la vida un corazón ligero. De eso es de lo que se trata y sobre todo en estos momentos, vivir con un corazón ligero. Ahora, es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos? Vamos a viajar ahora a otra parte del mundo, también miles de años atrás, y vamos a rescatar algunas de las enseñanzas del budismo tibetano. Sakyamuni Buda, el Buda primordial, el Buda primigenio, el primer Buda que hubo, habló de que la humanidad está en sufrimiento. Y eso lo podemos constatar hasta la fecha. Y él decía, el sufrimiento de la humanidad se finca, en tres grandes conceptos. Sufrimiento por la enfermedad, sufrimiento por la vejez y sufrimiento por la muerte. Por eso sufre la humanidad, por la enfermedad, como lo estamos viendo ahora, por la vejez y por el miedo a la muerte. Y él decía, existen tres venenos que son los que arraigan el corazón o lo hacen pesado en la humanidad. Y eran el apego, el aferrarnos a las cosas del mundo material. Por otro lado, la aversión o el odio, el rechazo. Y finalmente, la ignorancia. Entonces él decía, tres tipos de sufrimiento, tres venenos de la humanidad. El apego, la aversión u odio y la ignorancia. ¿Cómo conectamos esto? ¿O cómo podemos interactuar con estos conceptos? ¿Cómo podemos reflexionar con ellos? Pues bueno, si vemos el concepto del corazón ligero, el corazón liviano, pues en la medida que tengamos menos apegos en nuestro corazón, menos aversión, pues vamos a tener más liviandad. Aquí lo importante es comprender algo. Él decía, esos son los venenos, pero el veneno tal vez más importante es la ignorancia de nuestra real naturaleza, de lo que realmente nos agrede, de lo que realmente nos ancla, nos atrapa. Y de ahí venía el apego, de esa ignorancia, porque no conocemos quiénes somos, nos hemos olvidado de nosotros mismos. Y de ahí desarrollamos una serie de apegos. Y de esos apegos se generan fricciones y de ahí se deriva la aversión o el odio. Pues bueno, esto justamente, como ya lo comenté, era lo que daba lugar a la enfermedad, a la vejez y finalmente a la muerte. Es decir, los apegos nos enferman. Y es un poquito lo que ya hablaba la vez pasada. El miedo
a la enfermedad, al contagio, el apego a la vida, el apego a nuestro status quo, a la forma de ser, a la forma de vivir. La aversión a todo aquello que nos disgusta, nos agrede, y finalmente la ignorancia es lo que da lugar a la enfermedad y a la vejez. ¿Por qué? Porque la muerte en realidad no es una tragedia, ni para el budismo, ni para las filosofías ancestrales, ni para la psicología transpersonal, ¿no? La muerte es un capítulo más de la vida, pero el miedo que le tenemos a la muerte es lo que nos agrede. No es verdaderamente lo que tenemos, le debemos de tener miedo a la muerte, sino tal vez lo que deberíamos de cuidar es el de estar viviendo, preocuparnos por eso. ¿Cómo es que se manifiesta este apego? ¿Cómo se manifiesta esta aversión? Pues de muchas maneras, y algunos de ustedes probablemente lo están viviendo ahora. A través de automatismos, vivimos mecánicamente, robóticamente, sin darnos cuenta. Estamos viviendo esa sensación de enclaustramiento, de encerramiento. Estamos encerrados, estamos sufriendo por eso, nos frustra, nos molesta. Nos sentimos impotentes, decimos, no podemos hacer nada al respecto. Y eso nos frustra de sobremanera. Muchas veces, lo que yo comentaba la vez pasada, ¿no? La enorme incapacidad para poder vivir en familia, porque no estábamos acostumbrados a vivir con nuestra familia todo el día, ¿no? Y algo que es importante, que ahorita ya se está viendo como algo sintomático y también una pandemia silenciosa, que es la sensación de soledad. Pues bueno, el tema es de que todos estos aspectos, de alguna manera, retroalimentan o se cierra el ciclo hacia lo que es el apego, nos aferramos más, nos resentimos más y eso nos lleva a estar dando vueltas en un círculo vicioso, por decirlo así, que no acaba. Tenemos que detener esto, de alguna manera. Eso es lo que hace un corazón pesado. Y eso es lo que entendían los egipcios. Un corazón pesado que de alguna manera nos está afectando. ¿Cómo podemos resolver esto? Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que decían los egipcios, de vivir en liviandad, y lo que decían los budistas, o lo que dice el budismo, de vivir con un corazón ligero a través de liberar los apegos, liberar la aversión y recordar quiénes somos. Por otro lado, hablando de ese corazón ligero, también vamos a reflexionar un poquito qué es lo que hay en la mente. La mente es otro gran aspecto de nuestra experiencia cotidiana, de la experiencia del ser humano. Y en la mente vivimos la realidad a través de diferentes niveles de conciencia. Un investigador de la programación neurolingüística que se llama Robert Dilts desarrolló un concepto que se llaman los niveles neurológicos o los modelos en los cuales nosotros como seres humanos nos vamos desarrollando en nuestra vida cotidiana. Y están plasmados aquí de una manera resumida para simplificar la presentación en esta gráfica. Por un lado tenemos lo que son las actitudes, ese primer nivel, cómo nos desarrollamos con nuestro entorno, cómo interactuamos con el medio ambiente, de qué manera estamos viviendo nuestra vida cotidiana con todo lo que está alrededor de nosotros y cómo nos comportamos, nuestras conductas o actitudes. Pero Dilts explica que estas actitudes están supeditadas a una serie de capacidades que tenemos nosotros. Es decir, en la medida que yo sea capaz de hacer algo, pues en esa medida lo hago, tengo esa actitud. Pero las capacidades están condicionadas a las creencias. ¿Qué es lo que yo creo y qué es lo que yo no creo que sea posible, tanto en mi vida como en la realidad? Y aquí es donde viene nuestra atención, en las creencias. ¿Por qué? Porque las creencias dan lugar a las capacidades. Y las capacidades dan de lugar a las actitudes. Y las creencias se anclan, se consolidan a través de nuestro sentido de identidad. Ahí es donde está la clave. El sentido de identidad o la conciencia que tú tienes de ti misma o de ti mismo. ¿Quién crees que eres? ¿Qué sabes de ti? Pero en verdadera introspección, en verdadera conciencia, no tu autoimagen, sino tu sentido de identidad. En la medida que nosotros trabajamos en todo esto, es como enfrentamos nuestros apegos, nuestra aversión, etc. La vez pasada yo mencionaba que el sentido de coherencia
es sumamente importante tanto para la neurología como para la psicología, como para la filosofía. ¿Por qué? Porque la coherencia es la alineación de nuestros pensamientos con nuestras emociones, con nuestras actitudes, y eso es lo que nos permite vivir en armonía o en paz, con un corazón liviano. Si nosotros no tenemos esa coherencia, entonces vamos a empezar a generar tensión, estrés, angustia, ansiedad y lo que ya vimos, enfermedad. Si lo vemos desde el punto de vista mental, entonces, pues cuando no existe esa coherencia, nosotros le llamamos que vivimos lo que se conoce como un quiebre de nuestra estructura de coherencia. Ahí es donde empezamos a tener problemas. Mucha gente ahorita está viviendo esos quiebres o esas fracturas de su vida, de su forma de ser. En la medida que nosotros reconocemos esas situaciones en nuestra vida, tenemos una oportunidad de cambio. Y ahorita es lo que tenemos, una oportunidad para ver las cosas distintas. Velo de esta manera. Dos opciones tienes. O sufres la situación o te abres a la posibilidad de cambio. Y esa es la invitación. Esa es la propuesta, que te abras una posibilidad de cambio. Que te des cuenta que las cosas se pueden ver de otra manera. Que rescatemos lo que nos dice la filosofía, la historia, la mitología, la ciencia, y que optemos por ver las cosas diferentes. Porque en la medida que nosotros nos abramos esa oportunidad, pues vamos a poder empezar a trabajar en este sentido de coherencia. Nuestra vida va a ser más congruente, nos vamos a abrir al cambio. Y eso es finalmente lo que va a dar la opción a ser libres. Por eso yo llamaba o llamo este evento Viviendo Libres. Porque no se trata de nuestra libertad física, se trata de nuestra libertad emocional, se trata de nuestra libertad mental. Que seamos capaces de fluir con un corazón liviano. Todo está dentro de nosotros. Y podemos, de esa manera, en un estado de libertad mental, en un estado de libertad emocional, podemos trascender esta crisis. Pero como yo comentaba, y sigo comentando porque es una de mis más fuertes creencias, detrás de todos estos retos siempre se desarrollan nuevas capacidades en nosotros y devenimos diferentes. La trascendencia no solamente es pasar esta tormenta, sino convertirnos en alguien diferente. Platicaba con un socio mío hoy en la mañana y me comentaba que estaba escuchando en el radio panelistas, gente con una fama internacional que estaba diciendo, una vez que acabe la pandemia las cosas ya no van a ser diferentes. Mucha gente va a empezar a cambiar su modelo de vida, a trabajar en casa. Y va a ser tal vez una mezcla de 2 días trabajando en la oficina y 3 en casa o algo por el estilo. Las cosas están cambiando. La pregunta es, ¿cómo es que tú estás cambiando? Esa es la libertad a la que me refiero. El vivir libres es tener esa libertad emocional y no sentirnos enclaustrados, no sentirnos atrapados, no sentirnos a merced de nuestras emociones o con esa creencia, una creencia limitante de que no podemos hacer nada porque eso depende pues de que la pandemia baje o depende del gobierno o depende de alguien más. Es ahí donde está la falla en la creencia y es lo que se llama una creencia limitante. Vamos a hablar un poco de eso. El sendero del corazón ligero o el sendero de la libertad se basa entonces prácticamente en desarrollar, por un lado, ese estado de liviandad, de ligereza. Ya lo vimos. Y de esa liviandad vamos a alcanzar esa libertad. Y de esa libertad vamos a alcanzar esa trascendencia. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, trabajando en cambiar nuestras creencias. ¿Qué es lo que yo creo de mí? ¿Qué es lo que yo creo del mundo? ¿Qué es lo que yo creo de mi relación con el mundo? Los miedos son una forma de consecuencia de una serie de creencias que nosotros tenemos introyectadas desde hace muchos años dentro de nosotros. Los criterios que tenemos para tomar decisiones son creencias. Nuestra estructura de valores son creencias. Y muchos de esos aspectos de nuestra vida ahorita están siendo desafiados, están siendo amenazados.
Y eso es lo que nos tiene estresados. Podemos liberarnos de esas creencias, podemos cambiar nuestros conceptos, podemos regresar a los básicos. Vamos a trabajar un poquito en cada uno de ellos. Primero, cambio de creencias. ¿Qué es una creencia? Empecemos por ahí. Dice la teoría que la creencia no es más que un proceso o un conjunto de pensamientos que están organizados, están estructurados y que nosotros ya le damos significado, les damos poder y los interpretamos como si fueran verdad, como si fuera la realidad absoluta. Hay un proverbio que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Las creencias tienen esa trampa, nos hacen pensar que es la realidad la que estamos percibiendo, sin darnos cuenta que simplemente es el cuento que yo me cuento, la forma en la que yo estoy viendo las cosas. Y por consiguiente las puedo cambiar. Las creencias no son fáciles de identificar justamente por eso que estoy mencionando, porque las confundimos con la realidad. Y finalmente, las creencias no tienen un fundamento lógico. Si nosotros las desafiamos, vamos a darnos cuenta que no es lógico lo que estamos creyendo. Son refractarias a la lógica, se oponen a la lógica. Pero hay que denunciarlas, hay que desnudarlas, hay que evidenciarlas. Y eso es parte del trabajo. El trabajo para la eliminación de creencias limitantes es entonces justamente ese. Primero tenemos que hacer esa indagación. Tenemos que sentir si somos capaces de lograr las cosas. Aquí como se ve en esta lámina, este es un iceberg. Y aquí está, lo que sale fuera del agua es el consciente. Lo que está abajo del agua es lo que se conoce como el subconsciente o el inconsciente. Y todo el mar, todo el océano que rodea al iceberg es lo que se conoce como el inconsciente colectivo. Y aquí es donde se complica un poco la cosa, porque hay creencias compartidas. O sea, nos hemos comprado creencias que alguien más nos vendió de lo como supuestamente es la realidad. Y así la asumimos, y muchas veces ni siquiera lo desafiamos. Ahorita con esta crisis, con este trance, con esta convulsión que estamos experimentando, es una extraordinaria oportunidad para cuestionarnos nuestras creencias y preguntarnos, a ver, ¿tienes una visión? ¿Tienes un sueño? Sí, ¿lo has logrado? ¿Ya lo lograste? No, no lo he logrado. Ok, 3 preguntas. Primero, ¿es posible que lo logres? Si tú has visto que alguien más lo ha hecho, entonces es posible. Segunda pregunta, ¿te consideras capaz de lograrlo? ¿Tú? Tal vez tú puedas responder sí. Y si respondes no, ahí ya descubriste una creencia limitante. Y la tercera, que eso es crítica. Hay un sentido de merecimiento. ¿Crees que te mereces eso que tú estás soñando? Mucha gente puede decir, sí, por supuesto que me lo merezco, ¿no? Ok, pues entonces, si te lo mereces, si te crees capaz, si consideras que es posible, pero de corazón, lo vas a lograr. Pero tienes que ser honesta, tienes que ser honesto con esto. Tienes que realmente explorar tus creencias. Por otro lado, hablemos un poquito de apegos. El místico del principio del siglo XX que se llamaba Gurdjieff hablaba en uno de los principios más básicos de un concepto. Dice, no tenemos conciencia de realmente quiénes somos. Nos hemos olvidado de nosotros mismos. Vivimos un olvido de sí. Carecemos de un sentido de identidad. Y el problema está ahí, cuando realmente no soy consciente que soy, quién soy yo, es ahí donde empiezo a generar apegos. Empiezo a construir creencias, creencias de lo que estoy viendo afuera. Y digo, en la medida que yo tenga ese tipo de cosas, yo voy a ser feliz. Nos apegamos a cualquier cosa de nuestro entorno. Nos apegamos a nuestras posesiones materiales, carro, casa, joyas, bienes, lo que sea. Ahí lo que se llama el apego material. Nos apegamos a nuestras relaciones con otras personas, con mascotas, con pareja, con familia. Tenemos un apego. Nos apegamos a nuestros conocimientos, a nuestros estudios. Sentimos que eso es lo que nos define. Lo que sabemos es lo que nos define. O nos apegamos a nuestras ideas y cuando alguien rechaza una idea de nosotros, sentimos que nos están rechazando a nosotros. Y ese es el punto. Esos son lo que construyen todos nuestros apegos. Eso es lo que construye nuestro falso sentido de identidad. Y Gurdjieff le llamaba a eso
la experiencia de la identificación. Nos identificamos con alguien más. Ese algo a lo que estamos apegados, sentimos que es lo que somos nosotros. Entonces, si alguien nos raya el carro, sentimos que nos están rayando a nosotros, sentimos que nos están agrediendo, porque tenemos una identificación con ese objeto. Y eso es lo que nos impide volar. Ese es nuestro atrapamiento mental, ese es nuestro atrapamiento emocional. Estamos apegados a muchas cosas. Esos apegos se manifiestan en frustración, en confusión, en ansiedad, en soledad, en estrés, lo que ya comenté. Y justamente el sentido de libertad es observar los apegos, observarlos. O sea, a ver, ¿qué es lo que es importante? ¿Estarías dispuesto a perder tu casa? ¿Estarías dispuesto a vivir sin esta persona? ¿Estarías dispuesta a cambiar de la forma en la que piensas? Porque eso es justamente lo que nos va a dar nuestro sentido de libertad. Y el hecho de que tú te respondas con honestidad, sí o no, te va a dar claridad de dónde estás. Hablemos un poquito ahora de otro concepto que nos atrapa, y es el resentimiento. Es el tercer aspecto, la incapacidad para perdonar. Pero aquí no estoy hablando de un aspecto del perdón moral, por llamarlo así. Estoy hablando de una práctica mística, filosófica, psicológica, que es el perdón. No es el aspecto moral, insisto, sino es comprender que en la medida que nosotros no perdonemos, en esa medida estamos amarrados. Es como tener una cadena, un atrapamiento a algo o a alguien, en contra de alguien. Y esa sensación, ese estado emocional, ese estado de ánimo se conoce con el nombre de resentimiento. Y la ontología, la filosofía dice, el resentimiento es la emoción del esclavo, aquel que siente que no puede hacer nada y está enojado. Y el resentimiento, cuando es crónico o arraigado, genera estados muy fuertes de enfermedad, como el cáncer, por ejemplo. Se han hablado de personas que tienen un resentimiento muy fuerte, que no necesariamente siempre es así, pero el resentimiento nos atrapa, nos encadena, nos encierra. La práctica del perdón se desarrolla a través de una reflexión y de una comprensión, como dice aquí abajo. Primero, cuando tú te enfrentas con una fricción, tienes un pleito o con una bronca con alguien más, lo primero es poner en perspectiva las cosas y probablemente ver que la forma en la que tú estás viendo las cosas no necesariamente es la única forma de verlas. Pero probablemente la otra persona tiene algo de razón o tiene la razón y tú no. Es cuestión de creencias. Están chocando dos creencias, la de esa persona contra la tuya. Pero difícilmente ninguno de los dos está viendo la realidad. Es el cuento que esa persona se cuenta y es el cuento que tú te cuentas. Y están compitiendo, debatiendo creencia contra creencia. Probablemente hay formas de ver las cosas diferentes. Por otro lado, algo muy importante, que probablemente no lo creamos de primera intención, pero sí lo es. Y yo te pido que confíes en esto. Asume que tal vez cada quien estamos haciendo en cada momento de nuestra vida lo mejor que podemos. Lo mejor que podemos. Tenemos que practicar también el autoperdón, porque muchas veces nos flagelamos, nos reprimimos, nos criticamos, nos insultamos a nosotros mismos. En realidad, siempre, en cada momento, todo ser humano está haciendo lo mejor que puede en la medida de su conciencia. Y tú puedes decir, no, no es cierto, yo puedo haber hecho las cosas mejor. Sí, porque ahorita tienes una conciencia diferente a la que tú que tenías cuando te comportaste de esa manera. Pero seguramente en ese momento, ante las circunstancias que estaban alrededor tuyo, tú diste la mejor respuesta que tú tenías en tu vida. Hay que practicar el perdón hacia los demás y el perdón a sí mismos. Si estamos hablando que son creencias, las creencias son interpretaciones, entonces hay que desconfiar. Dices, bueno, probablemente no es del todo cierto lo que estoy viendo. Tengo que indagar más, tengo que observar más. Y finalmente, si vemos lo que son los niveles neurológicos, yo te decía, bueno, las creencias dan lugar a capacidades y las capacidades dan lugar a actitudes. Asume que probablemente tus conductas están contribuyendo al problema. Entonces, si tú haces estos filtros, si tú aplicas estos filtros con personas con las que has tenido pleitos, tuviste rompimientos, hay resentimiento, o contigo mismo, probablemente es momento de revisar y de hacer esa práctica de perdón.
Estamos hablando de cambio de creencias, estamos hablando de liberación de apegos o identificación y estamos hablando de la práctica del perdón. Eso es lo que nos da la libertad, eso es lo que nos da la liviandad, el corazón ligero, el corazón liviano. Y eso es lo que nos va a permitir a que trabajemos en la congruencia, en la coherencia y en la congruencia. Aquí tú ves un corte transversal del cerebro humano y puedes ver que hay tres partes. Muchos de ustedes ya conocen esto y sabemos que los seres humanos tenemos no uno, sino tres cerebros. Tenemos el primer cerebro, que es el más conocido, que se conoce como la corteza cerebral o neurocórtex, que se cree como la cáscara de nuez. Luego, en el centro, en el color rojo, se conoce lo que se llama el sistema límbico, donde residen en gran medida las emociones o los sentimientos. Ahí es donde se desencadenan nuestras emociones. Y en color amarillo está lo que se conoce como el cerebro reptiliano, el cerebro más primitivo. Bueno, el ser humano lo proponen muchas disciplinas y las filosofías antiguas, lo proponen. El ser humano se relaciona con la realidad a través de tres diferentes medios. Lo que piensa, su forma de interactuar con el mundo a través del razonamiento, a través de la inteligencia, a través del raciocinio. Por otro lado, sus emociones, las emociones o sentimientos que se desencadenan a través de esas interacciones. Y finalmente, las conductas, el entorno corporal, la forma en la que nos comportamos. Y de esa manera nosotros nos relacionamos con el mundo. ¿Ok? Pues, visto de una manera así simple, podríamos decir que cada uno de nosotros como ser humano está privilegiando uno de esos tres centros. Es decir, tú que me estás escuchando probablemente pues te gusta más razonar el mundo, resolver el mundo, lo piensas, lo analizas, sacas conclusiones, decides, ¿sí? Y todo lo vives en el mundo racional, intelectual. Pero probablemente hay otras personas que son más emocionales y toman sus decisiones en la vida a través de los sentimientos o las emociones, si se sienten bien, si se sienten cómodas, felices, etc. Y así viven el mundo. Y finalmente hay gente que es mucho más instintiva, como que le late la vida. Entonces, cada uno de nosotros de alguna manera hemos vivido en ese tipo de mundo, ya sea que somos más racionales o somos más emocionales o somos más instintivos, reaccionamos más instintivamente, sin pensar ni sentir las cosas tanto, sencillamente actuamos como de impulso. Yo te pediría, tú que me estás escuchando en este momento, bueno, pues valora en cuál de estos tres en principio sientes que te ubicas. ¿Por qué? Porque esta crisis que estamos viviendo, probablemente la estás viviendo de una manera particular. Se me antoja pensar, y aquí lo quise resumir de una manera muy simplista, que la gente que piensa el mundo ahorita tiene confusión y tiene miedo. Lo están razonando. Entonces no entienden, como que tienen dudas, incertidumbre, no les quedan las cosas claras. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Están queriendo analizar el mundo y la situación. Entonces viven a través de confusión y miedo. Por otro lado, las personas, la gente que es más emocional, pues está sintiendo dolor, angustia, ansiedad, y ansiosamente quieren regresar a lo que conocían, a su zona de confort. Y finalmente, los que viven el mundo más instintivamente están negándolo. No está pasando nada, y viven en un estado de negación, un estado de rechazo a eso, y se están resistiendo a aceptar lo que está pasando. Probablemente tú te puedas ahorita rápidamente identificar en alguno de esos tres medios, porque esa es una forma de empezar a observarte, empezar a indagar dentro de ti. En la medida que no haya esa congruencia entre lo que piensas, entre lo que sientes y la forma en la que actúas, pues va a haber esa incoherencia, va a haber estrés, va a haber angustia, va a haber miedo y no vas a ser libre. Vas a tener un corazón pesado, un corazón que pesa más que la liviandad de una pluma. Y es ahí donde tenemos el reto para poder realmente trascender. Entonces, ¿qué es lo que yo te propongo? Pues te propongo que si tú eres una persona que vives más en el intelecto, pues te atrevas. No hay mucho que razonarle, atrévete. Eso que te da miedo, hazlo. Justamente ahí donde están tus grandes temores, están tus grandes oportunidades. Atrévete.
O por otro lado, busca dentro de ti. Busca esa certidumbre dentro de ti. Busca esa paz dentro de ti. A través de la meditación, a través de la introspección. Hay muchas formas de hacer introspección o de interiorizarte. O sencillamente sométete a actuar. Actúa. Haz lo que tengas que hacer sin razonar, sin pensar. Por otro lado, si tú eres una persona emocional, lo que yo te propongo es de que busques la autenticidad dentro de ti. Busques la autenticidad en tu corazón. Típicamente la gente emocional es la que le dice sí a todo. ¿Sí? Te piden algo y tú dices que sí, porque te da pena decir que no. Bueno, en la medida que tú digas que no, a los demás te estás diciendo sí que sí a ti y estás siendo más auténtico. Sé auténtico. ¿Qué es lo que en realidad tú quieres en tu vida? Esa es una solución a toda esta crisis que estamos viviendo. O sencillamente busca la veracidad, busca la verdad en tu vida. ¿Qué es lo que realmente es valioso, lo que vale en tu vida? O dedícate a actuar. Ya no pienses, ya no sientas, sencillamente actúa, haz las cosas que tienes que hacer. Si eres una persona más instintiva, pues yo te invitaría a que fueras más empático, más compasivo. Procura justamente practicar ese perdón, sacar ese resentimiento de ti y procurar reflexionar cómo se sienten los demás ante la situación que están viviendo contigo o en general en sus vidas. Ser más empático. Otra opción es de que busques eh, sacar lo mejor de ti, la elegancia, la belleza que hay en ti. Saca tus mejores ropas, tu mejor rostro, tu mejor sonrisa. Sé elegante, saca la casta, ¿sí? O sencillamente suelta, fluye, aprende a reír. Ríete de esto, porque esto también pasará. Es importante que trabajemos en esto. Es importante que le demos espacio a este tipo de reflexiones. Y quiero culminar justamente con proponerte una pequeña meditación o una pequeña introspección. Esta es una técnica muy poderosa. Te la comparto y te comparto que yo he tenido la experiencia con esta técnica por muchos años y es extraordinariamente útil. Está basado en principios de psicología, de programación neurolingüística, en principios budistas, de desapego, y espero que te sirva. Te voy a dar un poquito la técnica para luego proceder a hacer una pequeña introspección, como la vez pasada, y consiste en lo siguiente. En primer lugar, bueno, pues tú vas a entrar en un estado de silencio, de aquietamiento, con los ojos cerrados, y ya una vez que lo hayas hecho, te voy a invitar a que dispares tu imaginación, tu memoria, tu recuerdo, y traigas a tu mente, a tu pantalla mental, algún sujeto, algo de lo cual tú te quisieras desapegar. Te pongo un ejemplo. Hay gente que sufre por seres queridos que ya fallecieron y tienen mucho dolor en su corazón todavía y de alguna manera están atrapados emocionalmente con eso. Han perdido autoestima, viven con dolor, viven con tristeza, etc. Esta es una forma, por ejemplo, de desapegarte. O si tienes un bien material, tienes que vender tu casa, pero es la casa de tus abuelos y de tus padres y tienes muchas memorias ahí, pero la tienes que vender por la situación que estás viviendo y eso te tiene de malas, bueno, tal vez puedes usar esta técnica para eso. O probablemente tienes un pleito con una persona, ¿sí? Una fricción, un desacuerdo, un rompimiento fuerte y es algo que te está agobiando. Puedes de alguna manera también trabajar esta técnica. En fin, tú escoge lo que tú quieras, una mascota que haya muerto, lo que tú quieras. Y es una técnica que tú puedes repetir constantemente y la puedes repetir de aquí en adelante el resto de tu vida. Y vas a ver que tiene unos resultados fantásticos. Entonces, de lo que se trata, lo primero yo te voy a ir guiando, es que tú vas a traer a tu mente, tú vas a invocar eso de lo cual tú quieres desapegar, lo que sea. ¿Sí? Y luego vas a empezar a disolver ese vínculo. ¿Cómo lo vas a hacer? Con el poder de tu imaginación. Entonces vas a imaginar que metafóricamente está saliendo de ti como un vapor que le pertenece a eso. Le estás regresando lo que le pertenece a esa persona o estás regresando lo que le pertenece a la vida
a México, a tu país, lo que sea, esa frustración, ese resentimiento que tienes, lo estás entregando, lo estás sacando fuera de ti. Estás haciendo literalmente más liviano tu corazón. Y luego estás recogiendo lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchas de tus emociones tú las plasmaste en eso. Tú impregnaste esa memoria, esa imagen mental, la impregnaste. Se llaman engramas, ¿sí? Y esos engramas tienen esa carga emocional. Entonces tú estás disolviendo de alguna manera esa emocionalidad y estás regresando esa energía emocional, esos sentimientos a ti, a tu acervo de vida, ¿sí? Y cuando hagas eso ya se vuelve a integrar, te vas a sentir más vital, te vas a sentir más en paz, más en quietud, y lo puedes estar practicando. Y una vez que termines con eso, vas a entrar a un proceso de agradecimiento, porque siempre es importante experimentar la gratitud. La gratitud que tienes de vivir este momento, de tener esta oportunidad, de estar viva, de estar vivo y de poder hacer algo para trascender. Y finalmente vas a compartir esto con el mundo, con la vida. Entonces, si te parece bien, te voy a pedir que tomes una respiración profunda, lenta, y cierra tus ojos. Cierra tus ojos al exterior para abrirlos al interior. Cierras tus ojos y en ese momento te das cuenta de todo lo que está aconteciendo en tu interior. Inhalar y exhalar. Suave, lenta, profundamente. Y conforme lo haces, te voy a invitar a que traigas a tu mente, que traigas a tu corazón la imagen de eso, de lo cual quieres desapegarte, quieres liberarte, y quieres liberar tal vez a esa persona, o liberarte de ese apego, disolverlo, en paz, en agradecimiento, en armonía. Entonces trae la imagen de alguien o de algo y obsérvalo por un instante. Respira profundamente y simplemente observa la imagen de esa persona o de esa mascota o de ese objeto de la cual te quieres liberar. Y por el hecho que tú te liberes, no quiere decir que dejes de tener sentimientos tal vez de amor o de agradecimiento. Al contrario, se van a fortalecer, se van a purificar. Yo ahora te voy a pedir que te imagines que estás saliendo como una especie de vapor de ti, como cuando sales de bañarte, que todavía puedes ver tu cuerpo como que está desprendiendo un vapor del agua caliente. Así imagínate que de todo tu cuerpo está saliendo un vapor que se está proyectando hacia esa persona o a ese objeto, lo que sea que te quieres desapegar. Inhala profundamente y en cada exhalación vas sacando eso. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Y vas entregándole a ese alguien o a ese algo lo que no te pertenece. Porque probablemente esa persona te impregnó de emociones en el pasado que no te pertenecen, pues te las regresas. Es como decir, te regreso lo que es tuyo y tomo de vuelta lo que es mío. Y a la vez tú empiezas a ver cómo de esa imagen que tienes frente a ti empieza a emanarse una especie de luz o de vapor que empieza a viajar hacia tu cuerpo. Y esas son tus emociones que han estado estancadas tal vez por mucho tiempo en esa persona o en esa casa o en ese auto, lo que sea. Y la estás regresando a ti. Es tu energía emocional, es tu emocionalidad, son tus pensamientos, es tu carga psíquica de vida. Está regresando a ti, es tu fuerza de vida.
la estás retomando. En cada inhalación absorbes lo que te pertenece y en cada exhalación sueltas lo que no es tuyo y se lo regresas a esa persona. Inviértete por unos instantes más, inhalando y exhalando, suave, lenta y profundamente. Procura hacerlo más real posible que puedas. Así como sabes que tienes un cuerpo, que tienes un corazón palpitando en el centro de tu pecho, sabe que esto es real. Está sucediendo en el centro de tu mente y en tu corazón. Estás disolviendo apegos. Estás cambiando creencias. Y te vas a dar cuenta cómo prácticamente de una manera mágica empieza a brotar en ti el perdón, si es que es necesario. Inhalar y exhalar. Y ahora te pido que des las gracias, le des las gracias a esa persona por todo lo que te dio, o a ese objeto, o a esa experiencia de tu vida. Dale las gracias, porque en su momento te sirvió para avanzar, para crecer, para aprender, para vivir. Y siente tu cuerpo más vital. Imagínate en el centro de tu pecho, de nuevo, una luz blanca. Que hay en ti. Y que empieza a expandirse más allá de tu cuerpo, más allá de tu casa, como si te convirtieras en un faro, en un fuego viviente que está radiando una gran y bellísima luz y que está impregnando de paz, de gratitud, de salud, de amor. Tu casa, tu colonia, tu ciudad. Tu país, finalmente todo el mundo. Envisiona un mundo mejor, un mundo al cual te estás dirigiendo portentosamente, al cual vas a trascender. Genera dentro de tu mente y de tu corazón el mundo que quieres vivir de ahora en adelante para ti y para todos los seres que tú amas. Y da las gracias. Toma una respiración profunda y muy lentamente ve abriendo tus ojos. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado. Quiero nada más cerrar con un pequeño poema que seguramente muchos de ustedes conocen. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños son.
Muchas gracias.